Marcos capítulo 12, versos del 28 al 31. Y dice la palabra del Señor así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor con tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amén. Amén. Amén a su palabra. Un texto súper conocido que creo que todos deberíamos saber de memoria, ya que es el propio Señor Jesucristo que establece y dice y contesta la pregunta directa de cuál es el principal mandamiento. Y este es el principal mandamiento en todas las Escrituras. Pero no se asusten, no vamos a entrar en el texto y a explicar y demás. No creo que las cuentas me dieran, pero sí que vamos a hablar de algo, así despacio. Cuando hablamos de las cosas que deben ser prioritarias en nuestras vidas, todo el mundo tiene una gran lista en la cual se va modificando conforme vamos madurando y vamos creciendo. Uno comienza desde niño a tener prioridades. Bueno, primero me voy a comer, no sé, el petaceta, después el melón, y pone una orden de prioridades en su bolsa de chuches, ¿verdad? O empiezan a tener prioridades en lo que quieren hacer, van haciéndose grande y empiezan pues a tener proyectos y empiezan a ordenar sus prioridades. Empiezan a estudiar una carrera y dicen: bueno, pues tengo que estudiar y no puedo salir con los amigos, entonces tengo que poner orden en todo esto que estoy haciendo. Entrenar para ser deportista, pues mira, pues toman sus prioridades y hacen sus deportes, sus dietas, etc. Comienzan a hacerse mayores, a desear tener cosas, y conforme van creciendo van poniendo su lista de prioridades como todo el mundo. Conforme vamos madurando, pues esas prioridades toman una dimensión más seria: contraer matrimonio, encontrar un buen trabajo, crear una familia, tener hijos, y uno se va poniendo prioridades a lo largo de su vida. Pero cuando hablamos de cristianos, obviamente buscamos, y todas estas prioridades mencionadas, objetivos mencionados, los tenemos presentes. Todo el mundo pues quiere buscar un trabajo, buscar una esposa o un esposo, componer una familia, y vivir y tener esas prioridades. Pero cuando hablamos de cristianos, hay algo que es prioritario y lo condiciona todo. Y es que Dios está en la cabeza de nuestra lista. Amén. O sea, uno puede tener 250.000 prioridades, las tiene por orden, bien explícitas, bien escritas en la mente, en su cabeza, o incluso por escrito en un papel, pero como soy un cristiano regenerado, salvo por gracia, Dios encabeza mi lista. Y Dios está encabezando esa lista de prioridades y en consecuencia condiciona todas nuestras prioridades. ¿Están de acuerdo con esto? Amén, amén. Conforme vamos creciendo, estas prioridades, ya le hemos dicho, si tenemos al Señor, Dios las condiciona. Estudiamos, ya no para nosotros, sino para honrar a Dios. Trabajamos, no para nosotros, sino para su gloria. Formamos hogares, no para nosotros, sino para servir al Señor en nuestro hogar. Y Dios condiciona todos los objetivos que tenemos en la vida. Por tanto, a lo que prioridades se refiere, Dios siempre debería ser lo primero en el corazón de todos los cristianos. Teniendo esto en mente, cuando uno comienza a ver que el condicionante, lo prioritario, no es Dios, sino otra cosa, es cuando uno debe intervenir en amor y en escritura para reorientar al hermano o a la hermana que se desvía. Cuando vemos que la prioridad no es Dios sino otra cosa, y Dios está, pero formando parte de tu vida y no como cabeza de la prioridad primaria que sugestiona y condiciona todo lo demás, entonces es cuando un hermano, una hermana, el pastor, tiene que intervenir para reorientar las prioridades de las personas que se están desviando en base a sus prioridades que tienen, relegando a Dios
a cualquier otra cosa. ¿Entienden todo esto? Amén. Aunque hay muchas cosas las cuales pueden tomar el lugar que solo a Dios le corresponde, hay dos de ellas las cuales son las más constantes y comunes y las que más se repiten. Una es por causa del dinero, por causa de la ambición, por causa del estatus social, por causa de las aspiraciones, por causa de lo material. Y otra tiene que ver con nuestros seres queridos. Amén. Y cuando nos referimos a seres queridos, ya no precisamente a la familia, porque un ser querido puede ser un amigo, no tiene que ver con algo sanguíneo, sino con aquella persona a la cual has ligado tu corazón. Por tanto, la economía, el dinero y la familia o el ser querido condicionan casi siempre esas prioridades y hace que releguemos a Dios por debajo de esas dos prioridades, la economía, o sea, lo material, y la familia. Esas dos cuestiones son las más poderosas para desviarnos de nuestro propósito y alterar el orden de nuestras prioridades. Hablar del dinero, aunque es una cosa que la Biblia habla un montón y tiene suma importancia, no es aquello que hoy a lo que me gustaría aludir o referirme en el día de hoy, sino que me gustaría centrarme a hablar muy brevemente algunas palabras y sobre todo por las fechas en las cuales nos encontramos en base al segundo motivo, el cual tiene relación con nuestros seres queridos. Es curioso cuando hablamos de estos temas, cuando llegan estas fechas, en la mayoría de ocasiones enfatizamos desde los púlpitos y entre los hermanos y hablamos y ponemos en relevancia un principio el cual siempre está a flor de piel cuando alguien, por causas diversas, cede a participar de cosas que no le son lícitas en cuanto a la Escritura se refiere y en cuanto a estas fechas se refiere. ¿Y qué es lo que enfatizamos? ¿Qué es lo que hablamos? Hablamos del temor a los hombres, de que no podemos, por temor a la repercusión, por temor a lo que pasará, por temor a los hombres, vernos condicionados, y esa condición haga que releguemos a Dios y tengamos por prioritario al hombre por causa al temor que le tenemos. Y lo enfatizamos porque es una verdad que nos condiciona a la hora de tomar dichas decisiones. Tenemos miedo a la repercusión que tendrá el negarnos a participar de estas festividades o de otras. Aquí no hablamos solo de la Navidad y solo esto, sino que se extiende por alusión a todas las cosas culturales, sociales, etcétera, que nos vemos forzados por causa del entorno a participar de ellas cuando Dios dice que no podemos acercarnos a eso según sus Escrituras. Y nos vemos condicionados a todo esto y tenemos miedo de la repercusión, vuelvo a decir, que tendría negarnos a participar de todas estas cosas. Y aunque desearíamos de alguna manera tener libertad para no participar, ya que en realidad no queremos acercarnos, no queremos participar, no queremos estar, en realidad uno no lo desea, pero el temor nos condiciona. Y acabamos cediendo, poniendo por prioritario a aquel que temes o a lo que temes antes que a Dios. ¿Sí? Amén. Pero casi nunca se hace mención a un condicionante, en mi opinión, aún más problemático que este. Y no tiene que ver con el temor a los hombres, sino con un sentimiento totalmente diferente. No el temor, sino el amor. Condicionados por el amor a los hombres. Condicionados por el amor a los hombres. ¿Por qué digo que este motivo es más problemático que el otro, que el temor a los hombres? Por varias razones. Cuando hablamos del temor a los hombres, ninguna persona del mundo se justificará con ello, ya que entiende que es algo que no se puede hacer, porque las Escrituras lo enfatizan y lo dejan bien claro, que no podemos temer antes al hombre que a Dios. Todos saben que uno no debe temer a los hombres, sino que debe temer a Dios. Amén. Es algo que se dice aunque no se cumpla. Es algo que todo el mundo tiene claro. Isaías 51:12,
yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del Hombre que es como heno? Proverbios 29-25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en el Señor será exaltado. Mateo 10-28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Eclesiastés 12-13, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Por tanto, entendemos de que ningún cristiano que se aprecie irá en contra de esta evidencia tan enfática en las Escrituras. Por otro lado, porque cuando hablamos del temor a los hombres, tocan las fibras del orgullo de la persona, y estas, movidas por su autoestima y hombría o qué sé yo, en ocasiones toman decisiones porque no quieren que sea dicho que se han visto subyugados al temor de los hombres. Y dicen, yo no temo, yo lo hago, no temo a nadie. Y se genera un sentimiento no de Dios, un sentimiento de, qué sé yo, de hombría o a saber. Pero el motivo más significativo, y que para mí es la evidencia de que esto es mucho más problemático que el temor a los hombres, y que me hace decir que es más problemático, es que mientras las Escrituras nos prohíben temer a los hombres, nos empujan a amarlos. Mientras que las Escrituras nos prohíben temer a los hombres, nos empujan a amarlos. Esto genera que te encuentres con personas que se escudan tras el mandamiento para justificar su conducta, ya que las Escrituras dicen que debemos amar a nuestro prójimo, debemos amar a nuestros padres, debemos amar a nuestra familia, debemos amar a nuestros hermanos e incluso debemos amar a nuestros enemigos. Por tanto, si la Escritura dice que no temas a los hombres, y a veces los tememos, pues bueno, pues tenemos un condicionante. Pero si las Escrituras nos dicen que los amemos, es más peligroso porque nos escudamos detrás del mandamiento para justificar nuestra conducta pecaminosa. ¿Entienden ahora por qué es más problemático? Porque amar al prójimo es bíblico. Porque amar a los hombres, Dios lo manda. Y por eso es más complicado. Nos encontramos de continuo con casos así, el cual, tomando la bandera del amor, se peca en contra de Dios. Por amor mentimos, por amor cedemos, por amor celebramos, por amor festejamos, por amor a los hombres lisonjeamos a los hombres. Por amor no decimos la verdad. Por amor al prójimo dejamos a Dios a un lado. Permítame un par de ejemplos. Llega el momento de disciplinar a nuestros hijos con firmeza por causa de que han pecado en contra de Dios. Y quizá los reprendemos, pero no usamos la contundencia y la autoridad necesaria como padres y madres que somos para nuestros hijos, porque entendemos que nuestra firmeza los va a dañar. Y quizás se los digamos que lo han hecho mal, pero consentimos porque entendemos que tenemos una línea que traspasaría la obediencia a el acercarme a lo que Dios quiere, y esa línea que traspaso afligiría a mi hijo, lo enemistaría conmigo, se pondría que ni me hablaría, no me comprendería, incluso tendría repercusiones fuertes. Y por amor a nuestros hijos, por no generarles un mal mayor, desobedecemos a Dios y amamos más a nuestros hijos, y no nos ponemos en nuestro lugar como padres a prohibirles rotundamente, como la autoridad que somos en nuestros hogares, que ciertas cosas no se pueden consentir. O en estas mismas fechas, las cuales nos encontramos, aparcamos el temor. No es por temor a los hombres, pero sí por amor a ellos.
Y no frivolizo respecto a todo esto, ya lo hemos hablado de largo durante todos estos años, no hace falta repetirlo. Pero vemos a nuestros seres queridos entristecerse, apelan al sentimiento, nos sensibilizamos, lo cual es normal, pero como los amamos, y por amor nuevamente a ellos, y por no dañarlos, y por no generarles un mal, relegamos a Dios por debajo de ellos, amando más al prójimo que a Dios. Siempre pierde Dios. Siempre pierde Dios. Y ya es hora de que empiece a ganar. Amén. Y claro, como ya hemos cedido, en vez de admitir nuestra situación, admitir que hemos cedido, que hemos caído, que hemos pecado, que lo hemos hecho mal, que Dios no ha sido el que has tomado por bandera su ley y su persona, sino que has cedido a los sentimientos carnales, a tu concupiscencia, por amor a los hombres, a los seres queridos. Y como ya hemos cedido, en vez de hacer eso, para reivindicar nuestra conducta, intentamos justificarla amparándonos bajo la bandera del amor para justificar nuestro pecado. Y decimos que lo hacemos porque es que Dios nos enseña a amar, y tenemos que amar, y no podemos hacer mal. Dios nos enseña a amar al prójimo. ¿Dónde está tu amor? Pero es lo mismo que hacía el pueblo de Israel, el cual se escudaba detrás de los mandamientos para justificar su pecado, que si en los sacrificios, que si en el sacrificio que tenía que llevar al templo, que si en las cartas de divorcio, que si en el amor al... Todas las cosas utilizaban la ley para excusarse. Asolaban las casas de las viudas, exhortaban al hermano, él siendo el primero que tenía que pecar, y utilizaban la ley y la posición para escudarse detrás del mandamiento. Mayor pecado y mayor condenación. Tomar algo santo para justificar la concupiscencia desordenada del hombre. El amor, mis hermanos, el amor. Un sentimiento maravilloso, echado a perder por causa de nuestras concupiscencias. Un sentimiento maravilloso que Dios ha depositado en el corazón del hombre para que sea usado, manifestado y practicado legítimamente. Si algo encontramos en las Escrituras, algo que corre por toda la Escritura, es el amor. Si algo está impregnado en cada letra de su ley, es el amor. De tal manera amó Dios al mundo. Eso es la Escritura. Dios es amor. La misericordia triunfa sobre el juicio. Dios extiende su amor, su gracia sobre aquellos que Él quiere. Antes de la fundación del mundo, el Señor ya inmoló al Cordero. ¿Podemos apagar eso? Ya inmoló al Cordero. Antes de la fundación del mundo, inmoló al Cordero, a su Hijo. ¿Por qué? Por amor. Pero el amor que expresa las Escrituras, el amar, no es algo que sabemos hacer innatamente, como Dios, porque Dios es Dios, sino que es algo que debemos aprender. Amén. Nosotros nos creemos que solo el sentimiento genuino e innato, porque es verdad que innatamente, sin saber nada, nos ligamos nuestro corazón a otra persona y de dentro innatamente lo amamos. Es algo innato y genuino, pero desenfocado, desorientado, desordenado, porque nadie aprende a amar. Nadie nace aprendido, tiene que aprender a amar. Cuando hablamos del amor no es algo que solo se hable en los círculos cristianos, sino que es el sentimiento estrella de toda la humanidad. Pero dicho amor secular no es un amor que tenga que ver con las Escrituras, como bien hemos dicho, y permítanme unos ejemplos. El amor secular está totalmente condicionado a la situación y a la conducta de aquel que recibe dicho amor.
Uno, cuando aman, los del mundo aman o no aman. Claro que aman, pero tienen 1.000.000 de condicionantes. Lo que me conviene, el entorno, la situación y sobre todo mi amor está condicionado a la conducta de la persona que lo recibe. Y si la persona que recibe mi amor oscila, cambia, reitera en hacer cosas que a mí no me gustan, el amor automáticamente se cambia y, como dicen, del amor al odio hay un instante, una línea muy fina. Porque está completamente condicionado, inclusive entre familiares. Padres e hijos, hijos y padres, esposos, esposas. Mientras que sabemos que el amor de Dios no tiene condicionantes, ya que incluso nos enseña a amar a aquel que nos hace mal. El amor secular actúa por sentimiento, por romanticismo, por atracción, por impulso. Por amor alguien es capaz de asesinar. He matado por ti. Por amor podemos ver esta historia famosa de Romeo y Julieta. Ay, quiero que estás muerta, me suicido, me doy cuenta, ahora tú estás muerto, me suicido yo. 2 suicidios por amor. ¡Qué locura! Por amor podemos ver cómo la gente contrae matrimonio sin pensar, un flechazo increíble. En menos de un mes somos novios, en 3 casados, en 4 hijos y en 7 divorciados. Porque es un amor romántico, sentimental, que nada tiene que ver con la Biblia, es un amor secular, que se apaga conforme la atracción, el deseo y lo que tenemos por dentro se va degradando. Sin embargo, el amor de Dios es un amor de pacto, es un amor de obediencia, no condicional, no sujeto a los sentimientos. No amamos porque sentimos, amamos porque obedecemos, porque hemos contraído un pacto con aquella persona a la cual amamos. Obviamente el sentimiento está implícito. Por tanto, queda claro que la diferencia que hay entre el amor secular y el amor de Dios es abismal, tal cual enseñan las Escrituras. Y ahí radica el problema. Ya os he dicho que iba a ser muy simple este sermón. De ahí radica el problema, ya que, como hemos expresado anteriormente, el amor secular es el amor que, por desgracia, está reinando en el corazón de muchos dentro de las congregaciones. Y cuando hablo que reina, me refiero que reina en todas las esferas de las congregaciones. Y he aquí un ejemplo. En estas fiestas, las iglesias se cierran. Si no todas, muchas. Se cierran. Hacen vacaciones. ¿Por qué? Porque el amor al prójimo, el amor a la familia, el amor a la cultura, el amor a la festividad, hace que Dios quede relegado por debajo. Y se cierran los cultos, se deja de adorar, se deja de cantar, se deja de alabar, se deja de predicar y se cierra la puerta a aquellos que pueden venir a escuchar el Evangelio y arrepentirse. Amén. Por una fiesta pagana que Dios aborrece. Amén. Con la bandera del amor al prójimo se deja de hacer todas estas cosas. Pero a todos los niveles, porque ya no solo es el liderazgo, sino el propio pueblo. Aunque no se cierre la iglesia, el propio pueblo toma vacaciones. Porque tiene compromisos. Pero mi pregunta es, ¿no tienes antes un compromiso con Dios? Amén. Porque no estamos hablando de algo que se tenga que hacer en aras del Evangelio. Porque tenemos que preocuparnos de nuestros seres queridos en aras del Evangelio. No estamos hablando de eso. Por tanto, ¿qué tenemos? Pues iglesias que en todas sus esferas priorizan el amor al prójimo completamente desvinculados del amor genuino y bíblico, la cual relegan a Dios por detrás de los hombres. Así pues, lo que el temor no se lleva, lo hace el amor secular dentro de las iglesias. Y entre el temor al hombre y el amor al hombre, Dios pierde, pierde y pierde. Las Escrituras nos muestran como el amor que no es de Dios, es reprendido y tiene graves consecuencias. Estamos intentando descubrir cuál es el amor de Dios y cuál no. Las Escrituras nos lo muestran.
Y lo vemos como el joven rico no puede seguir a Cristo porque amaba más lo que tenía atrás que lo que tenía delante. Tenía a Cristo, el Evangelio, la vida eterna, la vida, y se fijó en propiedades y en riquezas. ¿Pero qué es esto? Y la esposa de Lot, salvada de Sodoma y de Gomorra, de caer con toda la ciudad, y en vez de caminar con las manos levantadas mientras que el fuego caía a la ciudad y decir gracias Señor que me has liberado, no se gira a mirar la ciudad. No se gira porque su corazón estaba allí. ¿Y qué le pasó? En estatua de sal se convirtió. Amén. El amor de Sansón por Dalila le buscó la ruina. Y antepuso el amor a Dios al amor a Dalila y le confesó el secreto de su fuerza. Y por causa de eso le sacaron los ojos hasta llegar al punto de morir. Por otro lado, también podemos ver cómo el amor al prójimo e incluso las acciones más impensables, sin un amor bíblico, no sirven de nada. Porque el amor secular no sirve si no hay prioridad en Dios. Y nos lo enseña la Escritura. Si dieras todo a los pobres, si echares tu cuerpo a quemar, pero si no hay un amor, ¿qué amor está hablando? Si no hay un amor de verdad, bíblico a Dios, de nada te sirve. Es por eso que tenemos que reorientar nuestro corazón al amor que las Escrituras expresan. Y podríamos hablar de ello por días, como lo hemos hecho en otras ocasiones, pero solo algo muy simple para ordenar nuestro corazón y entender qué es el amor que Dios demanda. Muy simple, un concepto. Terminamos. Volvemos a leer la segunda parte del texto. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El consejo, la exhortación de esta tarde es tan simple como esto. Para amar a Dios, para amar como Dios exige, como la Escritura demanda, tienes que amarlo a Él por encima de todo. Amén. ¿Quieres amar a Dios como Dios exige? Ámalo a Él por encima de todo. Si se antepone el amor a Dios por el amor al prójimo, no estaremos amando como Él nos enseña que amemos. No quiero ser técnico ni exegético en esta tarde. Pero si se fijan en el pasaje, está bien claro cuál es el orden de las prioridades. Es tan simple. Primero, ¿a quién tienes que amar? Dios. Primero a Dios y luego al prójimo. Nunca al revés. Amarás a Dios. Y noten la autoridad y el absolutismo de la expresión. Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Por tanto, tienes que amar a Dios con todo y quedarte sin nada por amarlo a Él. Y sólo así, en consecuencia directa, podrás amar al prójimo, pero nunca al revés. Y esto lo que significa es que tu vida, tus propósitos, tus quehaceres, tus decisiones están condicionadas al amor de Dios por encima de todas las cosas. Por tanto, todo lo que se interponga a dicho amor es una alteración del orden en el cual debemos amar. Simple, hermanos, simple. Si Dios ordena en su palabra huir de la idolatría y por amor al prójimo nos acercamos a ella, anteponemos el amor al prójimo al amor a Dios, ya que obedecemos al prójimo y no a Dios. Por tanto, alteramos el orden del principal mandamiento, el cual es amar a Dios. Amén. Y nosotros, como si nada, decimos, no, amo al prójimo.
Es verdad que es difícil, es verdad que hay consecuencias, es verdad que es angustioso, es verdad que nos hace llorar, es verdad que te parte el alma, pero es verdad que Dios es poderoso y te ha dicho que lo ames a Él primero. Amén. Esto en absoluto implica amar a Dios y odiar al prójimo. O amar a Dios y despreciar al prójimo, sino todo lo contrario. Dice, amarás al prójimo como a ti mismo. O sea, el amor que le manifiestes tiene que ser como el amor que tú aprendiste previamente de Él. Porque lo que tú quieres para ti es lo que debes desear para Él. Y si tú aprendiste a amar así, y amas de esta manera, le enseñarás al prójimo lo que tiene que hacer. Si lo amas como a ti mismo, le enseñarás lo que a ti te ha salvado la vida, que es amar a Dios. Amén. Amar al prójimo por encima de Dios no es amar al prójimo como a ti mismo en ese contexto, mis hermanos. Cuando uno ama al prójimo sin antes amar a Dios, escucha esto, es interesante, cuando uno ama al prójimo sin antes amar a Dios, le amará de una forma en la cual todo el mundo lo hace. Y ya lo mencionamos anteriormente, un amor condicionado, un amor que no reprende, un amor para no dañar, un amor de conveniencia, etc. Pero cuando uno ama a Dios, es la prueba que el amor de Dios está en él, y por ende puede volcar el amor recibido de Dios hacia su prójimo. Dice la Escritura en 1 de Juan capítulo 4, versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Por tanto, si yo le amo es porque Él primero me amó. Por tanto, solo cuando recibimos su amor podemos amar a los demás como corresponde, con un amor no fingido, como un amor como nos enseña en 1 de Corintios 13, etcétera, con el amor de Cristo. Amén. Y ese amor recibido, el cual se devuelve en consecuencia directa a Dios, a Él, por la gracia derramada, ese amor que te asfixia en tu corazón, el cual hace que esté por encima de todo Dios y nada se interponga a Él, no solo hace que le obedezcas a Él, ya que lo amas por encima de todo, y en consecuencia no sucumbes al hombre, y escucha, sino que ese amor derramado de tu persona hacia tus seres queridos es un amor que trae y anuncia el Evangelio, que reprende y exhorta, que llama a lo malo para rectificación del que lo oye. Cuando tú recibes el amor de Dios y das a tu prójimo el amor de Dios, no lo amas y lo congracias, no le das una alegría en una noche solamente. No está contento solo un día el viejo de la familia en Nochebuena, sino que cuando tú amas con el amor de Dios que has recibido, tu amor es evangelio, tu amor es exhortación, tu amor es vida, tu amor rescata, tu amor exhorta, tu amor enuncia la verdad. ¿Quién ama más? Aquel que con su mentira, por unirse a lo que no es de Dios, se congracia con el pecado de los demás, o aquel que da el amor recibido del Padre aunque dañe. Te daño, pero te estoy salvando. Porque no solo hablamos del concepto de la Navidad, te salvo solo de esto, que te estoy presentando el Evangelio, te estoy demostrando que Dios tiene que estar por encima de todo. Que no estamos hablando solo te salvo de una fiesta, que te muestro el Evangelio de Jesucristo. Que te demuestro que Dios está por encima de todo en mi vida. Que te estoy mostrando que lo primero para mí es Dios. Y nada más. Y te derramo mi amor hacia ti, aunque te enfades conmigo. Y estoy dispuesto a sufrir ese agravio porque te amo con un amor no fingido. Que no es un día, que no son dos. Hijos que se sientan el 24, el 25, están en todas las fiestas y después durante todo el año no aparecen, ni están pendientes de su familia. Y se hace énfasis en esos 4 días. ¡Qué hipocresía más grande! Amén. Verdad, amén, Señor. Pero en cambio, hijos que quizá en esos días no estén, pero en cambio amen de continuo a sus familiares, estando con ellos en lo bueno y en lo malo, predicándoles el Evangelio de continuo,
Solo el amor que recibimos de Dios y manifestamos a los hombres es un amor que no solo ama, es un amor que predica. Amén. Es un amor que salva, un amor que regenera, un amor que trae el Evangelio. El amor, cuando es de verdad, está dispuesto a dañar, mis hermanos, aunque no le agrade, porque entiende qué es lo que debe hacer. Un padre no se negará a que intervenga un cirujano a su hija, aunque le duela, aunque tenga que arriesgar su vida, aunque esté el posoperatorio, llorando los padres en la salita ahí atrás, muertos, pero dirán sí, adelante, intervénganla, porque entienden que rajarle el pecho en ese momento puede salvarle la vida. Así es el amor de Dios hace que perdamos. ¿Se acuerdan de esa historia maravillosa? Con la sabiduría del rey Salomón. Una madre se echa sobre su hijo y lo asfixia, y le roba el hijo a la otra madre que lo tiene vivo. La otra madre se levanta y se ve sin el hijo. Se presentan delante del rey: el hijo es tuyo, no, el hijo es mío, no, el hijo es tuyo. Viene el rey, traedme una espada, partir al niño por la mitad. Y cuando van a partir el niño por la mitad, una dice: sí, ni para una ni para otra, una mitad para cada uno. Pero la madre que tiene corazón de madre y no lo podía aguantar, dijo: ni se os ocurra, no me importa quedármelo yo, dádselo a ella. Ella sabía que esa madre no lo iba a querer como él lo iba a querer ella, y no la iba a cuidar como lo iba a quedar ella, pero iba a preservar la vida de su hija porque la amaba. Y perdió por amor. Si el amor al prójimo fuera prioritario, jamás Dios podría haber pactado con Abraham. Porque Dios le dijo a Abraham que diera a su hijo, y durante un tiempo largo y un hijo bastante mayor, llevó a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac. Y si Abraham no hubiera tenido el orden de la prioridad y hubiera entendido los principales mandamientos, le hubiera dicho: Dios, pídeme lo que quieras, pero mi hijo me lo quedo yo. Pero en cambio Abraham fue capaz de llevar a su hijo de la mano y ponerlo en un altar para sacrificarlo por amor a Dios. Simple, ¿verdad? Duro, pero simple. Amando al prójimo primero, escucha, ya concluyo. Amando al prójimo primero, desobedeceremos a Dios y demostraremos no amarlo como Él te exige, y el amor que le des al prójimo no será un amor bíblico que lo beneficie, sino todo lo contrario. Sin embargo, tomando las Escrituras como dirección y amando a Dios por encima de todo, con todo lo que tú tienes, amarás a Dios como Él quiere y serás capaz de amar al prójimo como Él necesita. Amando primero a Dios como Él quiere, serás capaz de amar al prójimo como Él necesita. Porque tu prójimo no necesita que lo ames como Él quiere que lo ames. Entiende que el amor que quieren que reciban aquellos que no tienen al Señor o aquellos que no lo han comprendido del todo, es un amor que tú no puedes dar. Porque no es un amor bíblico. Pero en cambio, si amas a Dios primero, amarás a tu prójimo como lo necesita, aunque no le guste. ¿Entienden estas verdades? Amén. Os dejo con esta sencilla reflexión en esta tarde respecto a amar a los hombres por encima de Dios, y lo hago con este texto y termino. Y este dice Juan 5:12: y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo os he amado. Amén. El amor de Cristo es sufrido, dadivoso, compasivo, dispuesto a darlo todo, y así lo hizo,
murió en una cruz por usted y por mí. Pero el amor de Cristo decía la verdad, el amor de Cristo reprendía, el amor de Cristo corregía, el amor de Cristo enderezaba al equivocado, el amor de Cristo se apartaba del pecado y de los pecadores, el amor de Cristo volcaba las mesas, el amor de Cristo le dijo: apártate de mí, Satanás, a Pedro. El amor de Cristo hacía eso, el amor de Cristo decía: me seguís porque os saciasteis, el amor de Cristo decía: ¿queréis iros también vosotros? Ese es el amor de Cristo. Pero sobre todo, el amor de Cristo residía en una cosa: que antes que el prójimo estaba su Padre. Amén. Y hacía exactamente lo mismo que le decía su Padre. Amén. Amaba a Dios por encima de todo. Y en consecuencia de amar a Dios, mira lo que te trajo a ti: salvación y vida eterna. Amén. Apuesta por Dios. Amén. Apuesta por amarle a Él. Porque amándole a Él sabremos amar a nuestro prójimo como corresponde. Por tanto, concluyo con esto: amar al prójimo sí, pero no por encima de Dios, sino ama a Dios para poder así amar correctamente a tu prójimo. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor.